La tengo a la licenciada Analía Tarasiewicz para hablar un poco de salud mental, un tema que venimos abordando no solo en la radio, sino también en la tele durante todos estos días, y en particular, salud mental en el trabajo, a propósito de lo que acabamos de conmemorar, ¿no? El 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Así que, licenciada, gracias por atendernos estos minutos. Buen día, Carlos Gómez le habla. ¿Cómo está? Hola Carlos, buenos días. Bien, gracias por tenernos paciencia y esperarnos estos segundos. Bueno, ¿cómo hay que pensar hoy en día la salud mental en el ámbito laboral? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Bueno, en el ámbito laboral hay muchos desafíos que tienen que ver con la estabilidad, con el equilibrio, con encontrar la vocación, pero también con la salud en sí misma, ¿no? Porque hoy la gente está enfermando más de la cuenta. Y en realidad tiene que ver con una necesidad de encontrar no solamente el apoyo en esta arista de la salud mental por parte de las organizaciones, sino también a nivel personal, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre la vida y el trabajo, poder encontrar también como esta vocación, ocupación más alineada. Y bueno, y más allá de todo este contexto que estamos viviendo actualmente. Claro, usted como especialista, ¿qué variables marcaría como importantes o determinantes hoy en día de la salud mental en el ámbito del trabajo? Y justo lo tuvimos en las últimas horas al Papa Francisco hablando de la precarización del trabajo también, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Bueno, las condiciones laborales son vitales para que los y las trabajadoras puedan desarrollarse y mantener este equilibrio, ¿no? Sin las condiciones laborales básicas uno no puede trabajar. Por lo tanto, es mucho más permeable de tener una enfermedad o un desequilibrio emocional. Pero también tiene que ver con reforzar el liderazgo, la comunicación dentro de las organizaciones, y que no solamente crean que por ahí con beneficios, ¿no? Como porque no todo es cuestión de dinero, ¿no? También tiene que ver con la comunicación, con el trato, con el desarrollo profesional. Son como muchas aristas que hacen que la persona pueda trabajar mejor y por ende entender su vida personal no tan absorbida por el trabajo, porque depende también de cada tendencia psíquica de cada uno. Por ejemplo, si sos una persona que tiende más a los detalles, a la hiperexigencia, a la obsesión, ¿no? Bueno, cuando tenés un trabajo que se vuelve como el ámbito perfecto para que eso se eleve, obviamente las personas ahí empiezan a presentar estos desequilibrios. Lo mismo en ambientes que son, como usted decía, precarizados o que tienen hostigamiento, maltrato. Todo eso hace que la persona desequilibre y que si no tiene, porque estamos hablando de que hay personas que no tienen para darle de comer a los pibes, empieza a estar en esa encerrona trágica que hace que encima que no por ahí no trabaja de algo que no le gusta, tiene que trabajar en algo que no le hace bien, ¿no? Y que está siendo maltratado con malas condiciones. Y eso eleva todas estas problemáticas que después terminan en un burnout, en enfermedades psicofísicas, en desequilibrios emocionales, o elevando estas tendencias de patologías de base. ¿Y qué es lo que observan hacia futuro? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mire, en relación al futuro es un gran desafío porque justo en este momento con la llegada de la inteligencia artificial, el desafío el mundo laboral incluso va a cambiar aún más. Y yo creo que si en este momento los y las líderes de las organizaciones, y obviamente acompañados por a nivel gubernamental, ¿no? Sí. No hacen una introspección y empiezan a entender a las nuevas generaciones y estos cambios donde las recetas que venían funcionando ya no van a funcionar, ¿no? Porque ahora cambia todo y cada vez más. De acá al 2030 hay una nueva ola tecnológica, hay todo un cambio que se viene y se dice que hay un 85% de los puestos laborales que aún no existen, ¿no? O sea que va a venir, está ya viniendo más de poco, ahora en estos últimos 2 años más, pero viene todo un gran desafío, donde realmente van a tener que aprender a liderar no solo las nuevas generaciones, sino a estos nuevos contextos. Claro.
Ahora, la inteligencia artificial no necesariamente implica o significa una amenaza, ¿no? Escuchaba la vez pasada una especialista que decía, de pronto, a lo mejor las máquinas podrán cumplir funciones que liberen a la persona de tanta tarea, de tanta cuestión mecánica. Hay un trabajo manualizado, trabajos que por ahí, no sé, en atención al cliente o mismo para redactar o para hacer muchas tareas que por ahí llevan muchas horas que no tienen sentido, sí colaboran. Incluso hay un montón de tecnología aplicada a la medicina, al agro, sí, a la minería, etcétera. Hay rubros en los que sí le va a quitar el trabajo habitual a las personas porque va a eficientizar muchos procesos y por lo tanto todos los procesos que hoy son manuales van a tender a desaparecer. Pero digo, todas las tecnologías fueron incorporándose a lo largo de nuestra vida y los trabajos fueron mutando. No es que, viste, no hay más trabajo y hay que salir corriendo porque las máquinas no dejan así trabajo. Pero sí está en el humano en la capacidad de reinventarse, ¿no? Y de reforzar o de hacer un reskilling de sus propias competencias para ver ahora cómo, por ejemplo, hace un montón de años todavía que no había computadoras o se usaba la mecanografía, etcétera. Cuando había una computadora también había sido una amenaza, ¿no? Bueno, ahora en un montón de situaciones las personas dicen inteligencia artificial, no sé cómo se usa. Bueno, ahora en todos lados se empieza a aparecer. Digo, pero cuando estamos hablando de maquinarias o de lugares donde realmente todo lo mecanizado por ahí lo puede suplantar una máquina y hay menos trabajo humano, ahí es donde hay que empezar a trabajar y ver, bueno, qué otras posiciones, cómo se pueden reformular estos perfiles y hacia dónde podemos como agregar valor, sí, más allá de lo que se vaya suplantando o en estos trabajos que van a tender a ser más automatizados. Claro. Bien, la última que le hago, según los diagnósticos y la casuística que maneja usted, tienen ahí, digo, ¿qué tan medicados estamos en materia de salud mental? La vez pasada hacíamos un relevamiento en farmacias nosotros, detrás del tema precios, aumentos, y cómo estaba conformada, o a qué le llaman, o qué incluye una canasta de medicamentos, y nos dimos la sorpresa de que en una canasta de medicamentos ahí hay bastante medicación de salud mental, ¿no? Sí. Lamentablemente, digamos, hay personas que tienen patologías, como te decía, de base. Yo sí, trabajo con un método hace 15 años, que es el método Tarasivo, y atiendo cientos y cientos de personas que vienen a consultar por problemáticas que se dan en el mundo, en su vida, pero a través del mundo laboral. Y en realidad lo que me doy cuenta es que la mayoría de las personas no tienen un trabajo en sí, sino que tienen algún trabajo personal que está proyectado en ese escenario. Entonces, es como que se traspasa ese escenario. Pero también la medicina tradicional tiende a darle medicación a personas que por ahí no lo necesitan todavía. Y quizás no lo necesiten nunca, sino que tienen que trabajar mucho más en profundidad en algunos aspectos y desanudar algunas situaciones que las personas hacen que trabajen o en lugares o de manera exacerbada. Entonces, lo más fácil es que si una persona viene con, no sé, por ejemplo, con una sensación, no sé, un ataque de pánico, bueno, si está diagnosticado X, bueno, ahí sí por ahí es necesario trabajar con una medicación. Claro. Digo, la mayoría de las personas que no tienen una patología de base y que... ¿Hay gente, le pregunto, ¿hay gente que está sobremedicada? Sí, mucha. O sea, yo digo, ¿por qué está tomando esta persona esta medicación si en realidad tiene que trabajar sobre esta problemática que obviamente mejorando otras cosas? Por ejemplo, si no apuntás a lo básico, que se alimente bien, que duerma bien, que haga ejercicio, que pueda comprender cuál es su situación, qué situaciones de base está resolviendo de su vida familiar, un montón de otras situaciones, más que mandarle una pastilla y bueno, listo, ahora equilibrate, ¿no? O sea, no va por ahí. La medicación es más para personas que ya están diagnosticadas con alguna patología o que requieren como algo más
más agudo, más urgente, pero en la mayoría de la gente que yo estoy atendiendo, digamos, está como sobremedicada y es más, se pueden ir hacia otros lugares, que, no sé, flores de Bach, homeopatía, claro, antes de pasar a tomarse un Alplax, por ejemplo. claro. O sea, no hace falta vivir Alplax o vivir medicada para dormir, todo eso es como una industria farmacéutica demasiado presente, y la realidad es que la mayoría de las personas no lo necesita así. Podría recurrir a otras cosas que obviamente sí cuesta más a nivel esfuerzo, ¿no? Y a veces un poco más de tiempo, pero digo, lo que tiene un trabajo profundo en la persona en general es como una intervención más a largo plazo, que darle una pastilla que si la persona no termina de entender lo que le pasa y sigue con sus conductas que no son saludables, obviamente cuando termine la pastilla, o va a quedar para siempre tomando pastillas, que eso va a ser terrible, Claro. O cuando termine va a volver a lo mismo y quizás peor. Con necesidad de mayor dosis, en Como fin. una especie de una adicción, porque Sí, en realidad tal cual. estás adormecido Tal por cual. una sustancia. Viste que estamos hablando de medicación, pero a veces puede ser, no sé, una torta que te agarra adicción por comer mucho, Sí. o puede ser el alcohol, o puede ser otro tipo de drogas, que hacen que vos adormezcas esa sensación y tengas como una recompensa inmediata. Claro, ¿No? es tremendo. La diferencia es que las medicaciones, bueno, tocan determinados neurotransmisores que hacen una sensación, que dan una sensación de pseudo felicidad, Sí, pero sí. no arreglan la problemática real. De fondo, y estamos tocando químicamente la cabeza. Licenciada, muy interesante lo que nos dijo, Muchas gracias. A ustedes. Que tenga buena jornada. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. La licenciada Analía Tarasiewicz es psicóloga del trabajo, directora de la consultora Trabajar Mejor.